Mientras estaba de viaje, mi nuera compró un jarrón por $5.000 a mi nombre. Para compensar la carga que represento en sus vidas, ella escribió: la sorpresa llegó cuando tripliqué su renta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para así saber hasta dónde ha llegado. El sobre temblaba en mis manos mientras miraba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Ahí estaba, en letras negras y blancas, un cargo de $5.000 a nombre de Antigüedades Wentworth. No había comprado nada allí, ni algo tan costoso en años. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba el resto de la factura. Todo parecía normal. Mis compras en el supermercado, la donación mensual a la biblioteca, algunos caprichos en la librería. Pero aquel cargo de $5.000 sobresalía como un grito en una habitación silenciosa. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y llamé a la compañía de tarjeta. Sí, confirmaron que la compra se realizó en Wentworth, que la persona recogió el artículo y que se autorizó con el PIN. ¿Mi PIN? Eso era imposible. Yo lo tenía anotado en mi diario, escondido en mi habitación. La realidad me golpeó como una bofetada. Natalia había estado en mi casa mientras yo visitaba a mi hermana en Maine. Pablo había insistido en que ella debía regar mis plantas, aunque yo le había dicho que el vecino podía hacerlo. Pablo dijo: Natalia quiere ayudar, mamá, deja que lo haga. Para usted. Colgué y conduje directamente a la tienda Wentworth, una pequeña y exclusiva tienda de antigüedades en el centro. La campanilla sonó alegremente cuando abrí la puerta, un sonido que chocaba con la sensación de malestar en mi estómago. Señora Callaway, qué gusto verla de nuevo. El dueño me saludó con cordialidad. ¿De nuevo? Yo nunca había entrado en esa tienda en toda mi vida. Su nuera tiene un gusto excepcional, continuó sin notar mi desconcierto. Ese jarrón réplica de la dinastía Ming era una de nuestras mejores piezas. Forcé una sonrisa, aunque no sentía ninguna alegría. ¿Podría decirme cuándo se compró? El jueves pasado, como al mediodía. Su nuera dijo que sería una sorpresa para usted. Se rió. Dijo que usted estaría encantada. ¿Encantada? Asentí mecánicamente y pedí una copia del recibo. El dueño pareció extrañado, pero accedió. Allí, al final, estaba mi firma, o al menos una réplica bastante parecida. Conduje hasta la casa de Pablo y Natalia. Mi casa, técnicamente, pues yo la poseía y se la alquilaba a un precio mucho menor de su valor. Compré la propiedad como inversión hace años. Cuando Pablo y Natalia estaban en dificultades económicas tras su boda, les ofrecí el lugar a un precio accesible. Solo hasta que se estabilicen, les dije. Eso fue hace 5 años. La casa estaba impecable como siempre. Natalia se enorgullecía de las apariencias. Llamé y ella abrió. Su sonrisa perfecta titubeó al verme. Ana, qué sorpresa. Pablo todavía no ha llegado del trabajo. No he venido a ver a Pablo, dije mientras entraba, sin esperar que me invitaran. Vengo por esto. Mostré el recibo. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó en su mirada. Oh, esa sorpresa. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Está en la sala. Allí estaba, colocado de forma evidente sobre la repisa, un jarrón azul y blanco, ornamentado y sin duda hermoso, y sin duda no era mío. ¿Por qué compraste esto a mi nombre?, pregunté en voz baja. La sonrisa de Natalia se estrechó. Te dejé una nota con él. ¿No la encontraste? Todavía no había llegado a casa, ya que fui directo de la compañía de la tarjeta de crédito a la tienda de antigüedades para escuchar. ¿Qué nota? Suspiró como si yo fuera complicado y caminó hacia un cajón en la mesa auxiliar. Sacó un sobre color crema y me lo entregó. Dentro había una tarjeta con letra fluida que decía, para compensar la carga que es tenerte en nuestras vidas. Lo mínimo que podíamos hacer, Natalia. Las palabras me golpearon como puñetazos. Carga, lo mínimo. Cada sílaba estaba llena de desprecio. No lo entiendo, susurré, aunque ya empezaba a comprender demasiado bien. Es sencillo, dijo Natalia, con voz ligera pero ojos fríos.
Has hecho mucho por nosotros permitiéndonos quedarnos en esta casa casi sin costo. Debe ser una carga enorme para ti ayudarnos. Quería darte algo a cambio. Sus palabras eran un veneno disfrazado de dulce. El jarrón no era un regalo. Fue una declaración, una muestra de poder, y ella la había comprado con mi propio dinero. Pensé en los años que había dedicado a ayudarlos, la renta reducida, el dinero que le presté a Pablo para su proyecto empresarial que nunca se devolvió, las incontables horas de cuidado gratuito para su hijo, mi nieto, mientras ellos se escapaban los fines de semana. Y así era como Natalia me veía, como una carga. Doblé la nota con cuidado y la guardé en el sobre. Algo frío y resuelto se instaló en mi pecho. Dije en voz firme, más de lo que esperaba: ya lo entiendo, gracias por aclararlo. Me marché sin añadir nada más. La imagen de ese jarrón, mi jarrón, comprado con mi dinero, ardía en mi mente. Mientras conducía a casa, mis pensamientos no estaban en los $5.000 ni en el cargo fraudulento. Estaban en los años de desprecio sutil, en las miradas despectivas, en cómo Natalia me interrumpía en las reuniones familiares. Por primera vez vi todo con claridad y supe que las cosas no podían continuar así. Aquella noche me senté en la mesa de la cocina con una taza de té ya fría y tomé una decisión. Si Natalia pensaba que ayudar a la familia era una carga, estaba a punto de aprender que era una verdadera carga financiera. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión arrogante de Natalia. Escuchaba su voz dulce llamándome carga. Me levanté al amanecer y saqué los álbumes de fotos antiguos del armario. Allí estaba Pablo de bebé, con su manita diminuta envolviendo mi dedo. Pablo con 8 años, ausente. Sus dientes delanteros mostraban con orgullo un pez que había atrapado junto a su padre. Y luego la última foto de los 3, tomada 2 semanas antes del infarto de Robert. El brazo de mi esposo rodeaba mi hombro. Pablo estaba entre nosotros. Todos sonreíamos, sin sospechar lo que se avecinaba. Tras la muerte de Robert, solo estábamos Pablo y yo contra el mundo. Tenía apenas 43 años y un hijo de 12 que criar sola. Trabajaba en 2 empleos, enseñando durante el día y haciendo contabilidad por la noche, solo para mantener la casa y poner comida en la mesa. El seguro de vida no fue mucho, pero ahorré cada centavo para el fondo universitario de Pablo. Pasé las páginas del álbum La graduación de Pablo en la escuela secundaria, donde estuve sentada sola aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, mientras recibía su diploma. Su graduación universitaria, cuando gasté dinero que en realidad no podía permitirme en un vestido nuevo, para verme bien en las fotos. Ese día sentí tanto orgullo por él. Después aparecían las fotos de la boda de Pablo y Natalia. Recordé cómo les había regalado mis pendientes de diamantes, los que Robert me dio en nuestro 10º aniversario como obsequio de boda. Natalia sonrió y dijo que tenían un encanto vintage, pero nunca la vi usarlos ni una sola vez. Cerré el álbum y me preparé otra taza de té. La cocina estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj que Robert arregló justo antes de morir. En esta misma cocina le enseñé a Pablo a hacer panqueques, le ayudé con las tareas, escuché sus sueños y preocupaciones. Las desilusiones amorosas y los éxitos de Pablo daban forma a su historia. Después de la boda, Pablo había cambiado. Al principio pensé que solo era una fase de adaptación de recién casados, pero poco a poco las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Cuando hablábamos, Natalia siempre estaba presente controlando la conversación. Pablo empezaba a contar algo sobre su trabajo o su vida y Natalia intervenía diciendo: «Pablo, a tu madre no le interesa eso». Pero yo sí quería escuchar. Deseaba saber todo sobre la vida de mi hijo. Recordaba el día en que me dijeron que Natalia esperaba a un bebé. Me sentí llena de alegría ante la idea de tener un nieto. Ofrecí mi ayuda para lo que necesitaran. Natalia respondió con firmeza: «No necesitamos tu ayuda, nosotros nos encargamos». Sin embargo, cuando nació el pequeño Roberto, de repente sí me necesitaron. Requerían una abuela disponible, sin costo, para cuidar al niño. La madre de Natalia
vivía en Florida y solo aparecía 2 veces por año. Así que me convertí en la abuela de guardia. No me molestaba, me encantaba pasar tiempo con mi nieto, pero dolía que Natalia regresara de sus paseos o del spa y apenas notara mi presencia. Decía, ¿todavía estás aquí? Como si le sorprendiera que me quedara en su casa después de cuidar a su hijo por 8 horas. Hace 5 años, cuando Pablo y Natalia enfrentaban dificultades económicas, les ofrecí la propiedad que había comprado con mis ahorros de jubilación. Era una casa hermosa, en un barrio bueno, y su valor era mucho mayor. Les cobraba un alquiler modesto, simplemente hasta que pudieran estabilizarse, les decía, pero nunca lograron despegar. Pablo tenía un buen salario, pero Natalia no trabajaba y sus gastos siempre parecían superar sus ingresos. Ropa de diseñador, vacaciones lujosas, los últimos aparatos electrónicos. Mientras tanto, yo vivía modestamente en la misma casa donde crié a Pablo, conducía un coche de 10 años y compraba ropa en rebajas. Nunca me quejé. Estaba contenta de ayudar a mi hijo, pero ahora me preguntaba si había hecho demasiado. ¿Habría fomentado un sentido de privilegio? ¿Habían confundido mi generosidad con debilidad? A lo largo de los años, hubo pequeñas señales, momentos en los que la máscara de Natalia se deslizó, esa vez que rompió, sin querer, la taza de porcelana de mi madre, lo único que me quedaba de ella. La forma en que reorganizaba mis muebles, sin preguntar al visitarme, como si mi estilo fuera vergonzoso. Los comentarios sobre mi ropa, mi cabello, mi cocina, siempre con una sonrisa, pero diseñados para herir profundamente. Ese vestido es muy práctico, Ana. Me alegra que estés cómoda con tu apariencia a tu edad. Tu cabello siempre igual, ¿cuánto 20 años con el mismo estilo? Esta cazuela es interesante. Supongo que en tu generación no le dieron mucha importancia a cocinar. Cada comentario era un corte de papel, pequeño pero doloroso, y con el tiempo se acumuló en una herida que nunca terminó de sanar. Y ahí estaba Pablo, sin decir nada. A veces me lanzaba una mirada llena de disculpas, pero jamás contradijo a su esposa ni me defendió. Mi hijo, a quien crié para ser amable y respetuoso, observaba en silencio cómo su esposa minaba la dignidad de su madre. Terminé mi té y lavé la taza. Mis movimientos eran automáticos después de tantos años, repitiendo la misma rutina. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. A veces extrañaba el bullicio de tener un hijo cerca, el ruido y la energía que trae la vida familiar. Pero, ¿qué clase de familia tenía ahora? Un hijo que no podía o no quería defenderme. Una nuera que me veía como una carga. Una relación que se sentía más como una obligación que como un vínculo verdadero. Y ahora esto, un florero valorado en $5.000, comprado con mi dinero, acompañado de una nota que dejaba al descubierto el desprecio que Natalia sentía hacia mí. No se trataba solo del dinero, aunque eso ya era bastante grave. Era el desprecio acumulado durante años, las pequeñas crueldades, la desaparición de mi lugar en la vida de mi hijo. Tomé el teléfono y marqué un número que jamás pensé que necesitaría. Oficina de abogacía de Henderson. Una voz agradable respondió. Sí, dije con voz firme. Quisiera agendar una cita con el señor Henderson. Es sobre una propiedad en alquiler que poseo. Al colgar, sentí algo que no experimentaba hace mucho tiempo. La tranquilidad y fortaleza de defenderme. Era momento de que Pablo y Natalia se dieran cuenta de que mi generosidad tenía límites y que algunas lecciones llegan con un precio que no estaban dispuestos a pagar. La oficina del señor Henderson olía a cuero y a libros antiguos. El abogado tenía aproximadamente 60 años, con cabello plateado y ojos agudos que no dejaban pasar ningún detalle. Lo conocía desde hacía varios años de manera informal. Formábamos parte del mismo club de lectura, pero hasta ahora jamás había necesitado sus servicios profesionales. Entonces Ana dijo, después de que le expliqué la situación, ¿quieres saber cuáles son tus opciones respecto a la propiedad en alquiler? Sí, respondí mientras entrelazaba las manos sobre mi regazo para evitar que temblaran. A pesar de mi determinación, los enfrentamientos nunca habían sido lo mío.
He estado cobrando un precio muy por debajo del valor de mercado durante 5 años. El señor Henderson asintió y anotó algo. Y no existe un contrato formal, solo un acuerdo de mes a mes. Eso es correcto, contesté. Quería mantenerlo flexible por si ellos... Dejé la frase inconclusa, sin querer confesar que esperaba que algún día compraran su propia casa, en caso de que las circunstancias cambiaran. Bueno, eso en realidad juega a tu favor, comentó él mientras se recostaba en su silla. Como propietaria, tienes el derecho de ajustar el alquiler dando el aviso adecuado. En este estado, eso significa 30 días para un contrato mes a mes. ¿Y no hay límite para cuánto puedo aumentar la renta?, pregunté. No aquí en este condado, me dijo. Algunos lugares tienen leyes de control de alquileres, pero no es el caso aquí. Me observó fijamente un momento y preguntó: ¿puedo saber qué es lo que estás pensando hacer? Dudé un instante, sintiéndome de repente incómodo. Pensaría que actuaba con rencor, pero recordé la nota de Natalia, los años de pequeñas crueldades, el silencio de mi hijo ante la conducta de su esposa. Estaba considerando ajustarlo al valor del mercado, dije con cuidado. El señor Henderson asintió. Eso es completamente razonable. Déjeme buscar propiedades similares en ese vecindario. Se volvió hacia su computadora, tecleó durante unos minutos y luego giró la pantalla para que pudiera verla. Estas son las rentas actuales en esa zona. Como puede observar, propiedades parecidas se alquilan por aproximadamente 3 veces lo que usted les cobra. Miré los números, una mezcla de justificación y culpa me invadió, 3 veces lo que estaban pagando. Ahora sería un aumento considerable, uno que los obligaría a usar sus ahorros o a recortar su estilo de vida. Es un cambio importante, dijo el señor Henderson, observando mi expresión, pero está totalmente dentro de sus derechos como propietario. Asentí pensando en el jarrón de $5.000 que descansaba en su repisa, pensando en la sonrisa arrogante de Natalia, en todas las veces que había tragado mi orgullo por mantener la paz. Quiero proceder, dije con firmeza. El señor Henderson imprimió un aviso formal de aumento de renta. Llénelo, haga una copia para sus archivos y entréguelo. Asegúrese de obtener constancia de entrega. Puede hacer que lo firmen confirmando la recepción o enviarlo por correo certificado. Tomé el papel, sintiendo su peso en mis manos. No era solo un documento legal, era una declaración. Por primera vez en años me estaba defendiendo a mí mismo. Hay algo más, dije con vacilación, el cargo en la tarjeta, el jarrón. La expresión del señor Henderson se volvió seria. Eso era un asunto completamente distinto. Utilizar la tarjeta de crédito de otra persona sin permiso es fraude, incluso si es un familiar. Podrías denunciarlo a la policía. La sola idea hizo que se me apretara el estómago. Por mucho enojo que sintiera, ¿quería realmente ver a la esposa de mi hijo arrestada? ¿Qué efecto tendría eso en Pablo, en mi nieto? No estoy seguro de querer llevarlo tan lejos, reconocí. Él asintió con comprensión. Existen otras alternativas. Podrías impugnar el cargo con la compañía de tu tarjeta, explicando que no autorizaste esa compra, o pedirle a Natalia que devuelva el jarrón y reciba un reembolso. Ninguna de las dos opciones me parecía adecuada. Si disputaba el cargo, el dueño de la tienda, que parecía un hombre honesto, podría verse afectado y pedirle a Natalia que devuelva el jarrón implicaría un enfrentamiento para el que todavía no me sentía preparada. Déjame pensar en esa parte, dije. Por ahora me enfocaré en la propiedad de alquiler. Eso es prudente, coincidió el señor Henderson. Paso a paso. Al llegar a casa, rellené el aviso de aumento de renta, triplicando la cantidad como indicaban las investigaciones del mercado. Hice una copia para mis archivos y sellé el original en un sobre. Mañana lo entregaría en persona. Esa noche recibí un mensaje de texto de Pablo. «Mamá, ¿estás bien?», Natalia dijo. «Parecías molesta cuando viniste». Mis dedos se detuvieron sobre el teléfono. Tenía tantas cosas que decir, pero esto no era un asunto para conversar por mensajes. «Estoy bien», escribí de vuelta. Acababa de atender unos asuntos importantes. «Está bien, entonces hacemos una pausa». «Te quiero, mamá».
Observé esas 3 palabras con una mezcla de sentimientos complicados. Me quería a su manera, pero había permitido que su esposa me faltara al respeto durante años. Había permanecido callado mientras ella minaba mi dignidad y mi lugar en sus vidas. El amor sin respeto era algo vacío. Yo también te quiero, respondí a pesar de todo porque, en el fondo, era verdad. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Un sencillo vestido azul marino que sabía me favorecía, pendientes de perlas que me regaló Roberto y un maquillaje ligero. Quería sentirme fuerte y segura. Conduje hasta su casa con el sobre a mi lado, como una compañera silenciosa. Una parte de mí temía el enfrentamiento que podía venir, pero otra que había estado callada demasiado tiempo ansiaba ese momento. No se trataba de venganza, ni siquiera de dinero. Era una afirmación de mí misma, una forma de decir: importo yo, mis sentimientos importan, mi dignidad importa. Al entrar en su camino vi el coche de Natalia, pero no el de Pablo. Bien, eso era asunto entre ella y yo por ahora. Tomé el sobre, me miré en el espejo retrovisor y salí del coche. Con cada paso hacia su puerta, que en realidad era la mía, sentía mayor seguridad. Por primera vez en años estaba recuperando el control y aquello me parecía correcto. Natalia abrió la puerta, vestida, con ropa para yoga. Llevaba pantalones y una blusa de diseñador sin mangas, su cabello rubio recogido en una coleta impecable. Su rostro cambió de sorpresa a cansancio cuando me vio. «Ana, no te esperaba», dijo con voz insegura. «Necesito hablar contigo». Respondí con un tono más firme de lo que imaginaba. «¿Puedo pasar?». Dudó un instante, luego se apartó. «Por supuesto. Justo iba a tomar un té. ¿Quieres?». «No, gracias. No tardaré mucho». La seguí hasta la sala, notando que el jarrón seguía en un lugar destacado, sobre la repisa. Mi jarrón, comprado con mi dinero, reflejando su desprecio. «¿Hay algún problema?», preguntó Natalia mientras se acomodaba en el sofá, cruzando las piernas con elegancia. «Tengo algo para ti». Le entregué un sobre. Lo tomó, levantando las cejas. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Deslizó su dedo bien cuidado bajo la solapa y sacó un aviso. Observé su rostro mientras lo leía. Vi el instante en que la comprensión apareció. Sus ojos se agrandaron, luego se entrecerraron, con las mejillas sonrojadas. «Esto es una broma, ¿verdad?». Me miró con la voz tensa. «No es una broma. Es un aviso formal de aumento de la renta vigente, dentro de 30 días». Se levantó, el papel apretado en el puño. «¿Vas a triplicar nuestra renta? Así, nada más». Investigué un poco. Es el valor actual del mercado para una propiedad de este tamaño y ubicación. ¿Valor de mercado?». Se rió con un tono áspero. «Somos familia, no unos inquilinos cualquiera». «Sí, somos familia», confirmé con calma. «Por eso te he estado cobrando solo 1/3 de lo que podría». «He estado apoyando tu estilo de vida durante los últimos 5 años, Natalia. Y lo he hecho con gusto porque quería ayudar a Pablo. Pero las cosas cambian. Esto se trata del jarrón, ¿verdad?». Cruzó los brazos. «Yo estaba haciendo algo amable por ti y ahora nos castigas». «Amable, sí». Alcé una ceja. «Usaste mi tarjeta de crédito sin permiso para comprarte una decoración que costaba $5.000 y dejaste una nota llamándome una carga. Eso no es lo que yo llamo algo amable». Su rostro se endureció. «Siempre has sido tan crítica. Nada de lo que hacemos te parece suficiente». Casi reí ante lo absurdo de esa afirmación. Yo, que había dado sin quejarme, estaba siendo llamada crítica por la mujer que juzgaba todo, desde mi vestimenta hasta mi forma de cocinar. «No se trata de juicios», dije. «Esto tiene que ver con respeto y límites. Pablo nunca aceptará esto», dijo, agitando el aviso. «Cuando se lo cuente, por supuesto, dime todo», interrumpí. «Cuéntale todo, incluso cómo usaste mi tarjeta y lo que escribiste en esa nota». Algo cambió en sus ojos. Duda, tal vez hasta miedo. ¿No le había contado a Pablo sobre el jarrón ni la nota? Se abrió la puerta principal y la voz de Pablo sonó. «Ya llegué. La reunión terminó temprano». La mirada de Natalia se desplazó hacia el pasillo y volvió a mí.
no hagas esto, dijo con voz baja y urgente. Piensa en lo que le hará a la familia. Antes de que pudiera responder, Pablo apareció en el umbral. Mamá, qué agradable sorpresa. Él se acercó y me besó en la mejilla. Luego notó la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando? Natalia dobló rápidamente el aviso y lo guardó en su bolsillo. Nada importante. Tu mamá solo pasó a charlar. La miré a ella, luego a mi hijo. En ese instante tuve que decidir. Podía enfrentar a Natalia, forzar la confrontación o dejar que ella le diera la noticia a Pablo a su manera, en su propio momento. En realidad dije, vine a entregar algo, un aviso de que voy a ajustar la renta para que refleje el valor actual del mercado. La cara de Pablo mostró confusión. ¿Ajustar la renta? ¿En qué cantidad? Va a subir a $3.600 al mes, dije, observando su expresión. Sus ojos se agrandaron. Eso, es el triple de lo que pagamos ahora. Sí, confirmé. He estado subsidiando sus gastos de vivienda durante 5 años. Ya no estoy en posición de seguir haciéndolo. Pero, mamá, exclamó Pablo, pasando una mano por su cabello, con cara de desconcierto. Eso es un aumento enorme. No podemos afrontar eso con tan poco aviso. Tienen 30 días para hacer los arreglos. Dije, manteniendo la voz suave, pero firme. Estoy seguro que con sus 2 ingresos lo lograrán. Natalia emitió un pequeño sonido y Pablo la miró. Natalia no trabaja. Me recordó como si pudiera haberlo olvidado. Tal vez sea hora de que lo considere, sugerí. El rostro de Natalia se enrojeció de ira. Esto es indignante. No pueden sorprender así sin avisar. Tenemos un hijo. Sí, el pequeño Roberto, mi nieto. Sonreí sinceramente. Me encanta la niña de 4 años que lleva el nombre de mi difunto esposo. ¿Cómo está? Está bien, dijo Pablo automáticamente, aún con expresión atónita. Mamá, ¿podemos hablar sobre esto? ¿Debe haber un malentendido? No hay malentendido, respondí. Durante años te he estado cobrando mucho menos que el precio del mercado. Fue mi decisión y ahora estoy tomando otra. Esta es mi propiedad y esto es una decisión de negocios. ¿Decisión de negocios? La voz de Natalia se alzó. ¿Somos tu familia? Sí. ¿Y la familia debe respetarse? Contesté mirándola fijamente a los ojos. La familia no debería aprovecharse unos de otros. Pablo intercambió la mirada entre nosotras, con confusión marcada en el rostro. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Ocurrió algo? Natalia dio un paso adelante rápidamente. Nada pasó. Tu madre solo está siendo difícil. En realidad, interrumpí. Sí pasó. ¿Por qué no le muestras a Pablo el jarrón, Natalia? ¿El que está en la repisa? Cuéntale de dónde viene. Enséñale la nota que dejaste con él. Pablo se giró para mirar el jarrón, luego volvió a su esposa. ¿Qué jarrón? ¿Qué nota? El rostro de Natalia se puso pálido. No es nada, solo un malentendido. Es un jarrón que vale $5.000 que Natalia compró usando mi tarjeta de crédito, sin mi permiso, dije en voz baja. Y dejó una nota diciendo que era para compensar la carga de tenerme en sus vidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo miró a Natalia, luego al jarrón y después de nuevo a su esposa. ¿Eso es verdad?, preguntó finalmente con voz temblorosa. La voz apenas superaba un susurro. El rostro de Natalia se contrajo y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendes. Ella está distorsionando todo. Yo intentaba hacer algo bueno al tomar algo de mi madre. La voz de Pablo mostraba incredulidad. No estaba robando. Tenía la intención de devolverlo y la nota no era seria. Solo era una broma. La voz de Natalia adquirió un tono desesperado. «Enséñale la nota», dije con voz baja. Natalia no se movió. Me acerqué a la repisa, metí la mano detrás del jarrón y saqué el sobre color crema que aún estaba guardado allí. Se lo entregué a Pablo. Él lo leyó y su cara se fue poniendo más pálida. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban confusión y dolor. «Natalia, ¿cómo pudiste escribir esto a mi madre? Ella está exagerando.
insistió Natalia con lágrimas corriendo por su rostro ahora. No quise decirlo de esa forma. Tu madre siempre ha sido tan crítica conmigo, juzgando todo lo que hago. Basta, dijo Pablo con voz firme. Simplemente para. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba sorpresa y arrepentimiento. Mamá, no tenía idea. Lo siento mucho. El ambiente se cargó con un silencio pesado. Pablo permaneció entre nosotras, todavía sosteniendo en su mano la nota cruel de Natalia, con el rostro como una máscara de asombro y tristeza. Creo que necesitan hablar, dije en voz baja. Me iré. No, mamá, espera. Me detuvo la voz de Pablo al girar para salir. Por favor, quédate. Quiero comprender lo que ha estado pasando. Natalia se secó las lágrimas. Lágrimas empañaban su maquillaje impecable que ahora se veía corrido. Esto es un malentendido, insistió ella. Ana está exagerando todo demasiado. ¿De verdad? Pregunté con voz firme. Dime, Natalia, ¿cómo debería interpretar que alguien use mi tarjeta de crédito sin permiso y deje una nota llamándome una carga? Pablo observaba a su esposa esperando una respuesta. El semblante de Natalia cambió. Sus lágrimas comenzaron a secarse abruptamente. Está bien, respondió con brusquedad. ¿Quieres la verdad? Estoy cansada de fingir. Tu madre nos ha tenido siempre sobre la cabeza con esta casa. Pablo siempre deja caer pequeñas insinuaciones sobre lo generosa que es, lo mucho que nos está ayudando. Nunca empecé a explicar, pero Natalia me interrumpió. No tienes que decirlo en voz alta. Está en cada mirada, en cada suspiro. Pobre Pablo y Natalia no pueden arreglárselas solos. Su tono era amargo. Así que sí, compré el jarrón. Quería algo bonito para nuestro hogar, algo que mostrara que no somos casos de caridad. Pablo negó con la cabeza, visiblemente desconcertado. Mamá nunca me ha hecho sentir así porque eres su hijo querido, dijo Natalia con sarcasmo cargado. Pero yo solo soy la intrusa que te arrebató de ella. Observé la escena con extraña distancia. Era como si años de resentimiento oculto finalmente brotaran como veneno de una herida abierta. No es verdad, dije con calma. Solo he querido que Pablo sea feliz. He tratado de darte la bienvenida a nuestra familia, Natalia. Al juzgar todo lo que hago, lo criticas. Mi forma de educar, el orden en la casa, mis decisiones. Parpadeé, completamente desconcertada. ¿Cuándo te he criticado a ti? No tienes que decir nada. Se nota en tus ojos, en cómo frunces los labios cuando miras alrededor de nuestra casa. Pablo se interpuso entre nosotros. Natalia, basta ya. Mi madre siempre nos ha apoyado. Durante 5 años nos ha cobrado solo una tercera parte del valor real de esta casa y ahora está triplicando la renta. ¿Eso es apoyar? La voz de Natalia subió. Ella intenta echarnos luego de que le robaste. Pablo dijo con tono firme, señalando, después de que le dejaste esa nota, ¿te das cuenta de lo hiriente que fue? El rostro de Natalia se sonrojó. Fue una broma. Eso no fue gracioso, afirmó Pablo con contundencia. Y no fue una broma. Lo dijiste en serio. Se hizo un silencio tenso. Miré a mi hijo, realmente miré, y vi algo que no había visto en años. Al joven fuerte y con principios que crié, no al esposo pasivo que siempre cedía a su esposa en todo. Hay más, dije en voz baja. Ambos giraron para mirarme. Esto no es solo por el jarrón o la nota, es por años de pequeñas crueldades, de hacerme sentir que no soy bienvenida en sus vidas, excepto cuando necesitan algo de mí. Respiré hondo. Se trata de ser tratada como una conveniencia, no como madre o abuela. La expresión de Pablo se ensombreció. Mamá, nunca quise hacerte sentir así. Sé que no lo hiciste, cariño, pero permitiste que sucediera. Tú permaneciste callado mientras Natalia hacía comentarios sobre mi ropa, mi cabello y mi casa. No dijiste nada cuando ella reorganizaba los muebles durante las visitas como si mi gusto fuera una vergüenza. Observaste cómo rompía la taza de té de mi madre, lo único que me quedaba de ella, y aceptaste su débil excusa de que fue un accidente.
Pablo se volvió hacia Natalia con una expresión de duda. ¿Está exagerando otra vez?, insistió Natalia. Siempre he sido perfectamente respetuosa. Casi me reí ante la ridiculez de sus palabras. ¿Respetuosa? Déjame recordarte algunas cosas. La última acción de gracias le dijiste a todos que mi relleno era encantador a la manera antigua y luego serviste el tuyo en su lugar. En el cuarto cumpleaños de Roberto me presentaste a tus amigos como la madre de Pablo en lugar de usar mi nombre, como si no tuviera identidad más allá de ser la esposa de tu marido. La Navidad pasada me regalaste un set de crema antiarrugas con una tarjeta que decía «porque todos merecen verse bien». Los ojos de Pablo se abrieron cada vez más con cada ejemplo. Nunca te habías dado cuenta. No se suponía que lo hicieras, dije con suavidad. Natalia se asegura de hacer esos comentarios cuando no estás prestando atención o los disfraza de halagos para que yo parezca demasiado sensible, si reclamo. El rostro de Natalia se endureció mostrando resentimiento. ¿Y qué si lo hice? Nunca me has aceptado realmente, siempre me has mirado desde arriba por no haber ido a la universidad, por haber decidido ser madre que se queda en casa. Eso no es cierto, afirmé con firmeza. Siempre quería que Pablo fuera feliz y he intentado ser una suegra comprensiva a pesar de tu constante menosprecio. ¿Menosprecio? Natalia soltó una risa dura. Eres tú quien siempre está ahí, siempre la madre y abuela perfecta, haciéndome sentir insuficiente. ¿Sabes lo que es competir con la Santa Ana? Pablo dio un paso adelante. No hay competencia, Natalia. Ella es mi madre. Tú eres mi esposa. Las quiero a las dos. El rostro de Natalia se frunció. Pues tienes que elegir. ¿O me apoyas en esto o qué?, preguntó Pablo en voz baja. O me llevaré a Roberto y me iré con mi madre, dijo Natalia con tono amenazante. Cayó un silencio pesado. Miré a mi hijo y vi el dolor en sus ojos, y mi corazón se rompió por él. No quería que esta confrontación dañara su matrimonio, su familia. A pesar de todo, no quería que sufriera. Nadie tiene que irse a ningún lado, dije por fin. Esto no se trata de tomar partido, se trata de respeto. Todo lo que he querido siempre ha sido que me traten con amabilidad y consideración básica. Pablo asintió y luego se volvió hacia su esposa. Mamá tiene razón. No se trata de bandos, sino de cómo nos tratamos entre nosotros. Y Natalia, la forma en que has tratado a mi madre no es aceptable. El rostro de Natalia se deshizo. Ahora caían lágrimas reales. No quise herir a nadie, dijo con voz baja. Es que siempre sentí que no era suficiente, que no podía estar a la altura de lo que esperaba tu familia. Sentí una punzada de empatía inesperada. ¿Era eso lo que había estado detrás de tantos años de pequeñas crueldades e inseguridades? Nadie esperaba que fueras otra cosa que tú mismo, dije con suavidad, y que fueras amable. Pablo abrazó a su esposa, pero su mirada era firme. Necesitamos arreglar esto, Natalia. Empezando por pedirle perdón a mi madre, un perdón de verdad. Natalia me miró. Su expresión mostraba un complejo torbellino de emociones. Por primera vez vi vulnerabilidad en ella, no solo la fachada perfecta que siempre mostraba. Lo siento, dijo en voz muy baja, por el jarrón, por la nota, por todo, No era suficiente, no después de años de frialdad calculada, pero era un comienzo. Gracias, respondí con sencillez. Pablo se volvió hacia mí. ¿Y mamá? Sobre el aumento del alquiler. Levanté la mano para detenerlo. Eso se mantiene. ¿Ya es hora de que ambos asuman plenamente sus vidas sin mi ayuda económica? Les apoyaré en otras cosas, en el cuidado de los niños, en el apoyo emocional, pero la reducción del alquiler fue siempre temporal. Él asintió despacio. Comprendo, lo solucionaremos. Por primera vez en muchos años sentí que mi hijo realmente me veía, no solo como una madre que lo daba todo sin límites, sino como una persona con emociones, límites y dignidad. Y en ese instante algo cambió entre nosotros, algo fundamental y necesario. Han pasado 3 meses desde esa confrontación en la sala de Pablo y Natalia. 3 meses de transformación, de adaptación, de doloroso pero imprescindible crecimiento para todos.
Se mudaron de mi propiedad de alquiler 2 semanas después de recibir el aviso. No se dirigieron a la casa de la madre de Natalia en Florida, como ella había amenazado, sino a un apartamento modesto cerca del trabajo de Pablo. Era más pequeño que mi casa, pero entraba dentro de su presupuesto sin mi subsidio. Puse la propiedad en alquiler al precio de mercado y encontré inquilinos en pocos días. Una joven doctora y su esposo estaban encantados con la casa y no tenían problemas para pagar la renta. Ese ingreso extra fue bienvenido, ya que me permitió finalmente renovar mi propia cocina y empezar un fondo universitario para el pequeño Roberto. Pablo me llamó al día siguiente de la mudanza. Su voz sonaba vacilante. «Mamá, ¿podemos cenar este fin de semana?» Solo nosotros dos. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano que a ambos nos encantaba. Cuando llegó me sorprendió lo cansado que parecía, pero había algo más en su expresión, una nueva madurez tal vez. «¿Cómo estás?», pregunté mientras nos sentábamos en la mesa. «Ocupado», admitió. «El apartamento es más pequeño, tuvimos que reducir muchas cosas». «¿Y Natalia?», dudó un momento. «Natalia está buscando trabajo». Levanté las cejas con sorpresa. Natalia siempre había insistido en que ser ama de casa era su vocación, a pesar de que Roberto estaba en preescolar 5 días a la semana. «Tiene una entrevista en una firma de diseño la próxima semana», continuó Pablo. «Está realmente emocionada. Dice que necesita algo que sea solo suyo». «Eso es maravilloso», dije, y lo sentí de verdad. Quizás sea el comienzo de algo nuevo. Tener su propia carrera, su propia identidad, más allá de ser la esposa de Pablo y la madre de Roberto, le daría a Natalia la seguridad que parecía no tener. Esa confianza que la llevaba a menospreciar a los demás. Pablo extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. «Mamá, te debo una disculpa». «Grande», añadió. «Pablo, no. Permíteme decir esto». Sus ojos mostraban sinceridad. «Te fallé. Estaba tan concentrado en mi matrimonio y en tratar de mantener feliz a Natalia que no presté atención a cómo te estaba tratando ella. Me convencí a mí mismo de que sus comentarios no eran tan malos, que tú eras lo suficientemente fuerte para soportarlo», negó con la cabeza. «Pero eso no es justificación. Debería haberte defendido, debería haberme dado cuenta». Apreté su mano. «Sí, deberías haberlo hecho, pero yo también debía haber hablado antes». Tenía tanto miedo de perder mi relación contigo, con Roberto, que permití cosas que no debería haber dejado pasar. «Nunca me perderás», dijo Pablo con firmeza. «Eres mi madre. Te quiero». «Yo también te quiero», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «Siempre te he querido y siempre lo haré». Esa noche hablamos durante horas, realmente hablamos, como no lo hacíamos desde hacía años. Hablamos de su matrimonio, de su carrera, de sus sueños para el futuro, de mi vida, de mis amistades, de mi reciente interés por la pintura en acuarela. Fue como reencontrarme con una amiga querida después de mucho tiempo separados. «Natalia quiere pedir disculpas también», comentó Pablo mientras terminábamos el postre correctamente esta vez. «¿Estarías dispuesta a reunirte con ella?» Dudé un momento. A pesar de todo, no tenía ganas de enfrentarme de nuevo a Natalia, pero negarme solo habría creado más tensión y división. «Sí», dije al final. «Estaría dispuesto a reunirme». Una semana después, Natalia llegó sola a mi casa. Lucía diferente, menos arreglada, más natural. Su cabello estaba recogido en una sencilla cola de caballo y usaba poco maquillaje. «Gracias por verme», dijo mientras la llevaba a la sala. «¿Quieres algo de té?», le ofrecí. Ella asintió y me ocupé en la cocina, dándonos un momento para calmarnos. Cuando regresé con la bandeja del té, ella estaba mirando las fotos familiares en la repisa. «Nunca había visto esta», comentó señalando una foto de Pablo con unos 12 años, sosteniendo orgulloso una cinta de feria de ciencias. «Esa fue el año siguiente a la muerte de su padre», expliqué mientras dejaba la bandeja. «Trabajó mucho en ese proyecto. Fue la primera vez que lo vi sonreír de verdad desde que perdimos a Roberto». La expresión de Natalia se suavizó. «¿Lo criaste sola desde esa edad?», dijo. «Sí, no fue fácil, pero lo logramos». Serví el té. Pablo era un buen chico y sigue siendo un buen hombre.
Sí, afirmó ella en voz baja. Lo es. Tomó la taza que le ofrecí, con las manos temblorosas. Ana, te debo una disculpa. De verdad esta vez. Asentí sin decir nada, esperando. He sido ingrata contigo, irrespetuosa, desagradecida. Respiró hondo. La verdad es que siempre me he sentido intimidada por ti. Eres tan capaz, tan segura de ti misma. Pablo te admira muchísimo. Y yo tenía miedo de no estar a la altura. ¿A la altura de qué?, pregunté con suavidad. De la mujer que lo crió sola, que sacrificó todo por él, que construyó una vida y una carrera sin la ayuda de nadie. Se le llenaron los ojos de lágrimas. A tu lado me sentía insignificante. Quedé atónita. Durante todo este tiempo pensé que Natalia me despreciaba, cuando en realidad ella se sentía intimidada por mí. Nunca quise que te sintieras así, dije. No fuiste tú, insistió. Fue mi propia inseguridad. Pero en lugar de enfrentarla, traté de derribarte, de hacerte más pequeña para sentirme más grande. Se limpió una lágrima. Estuvo mal y realmente lo siento. Observé su rostro y vi un remordimiento genuino. Gracias por decir eso, respondí. Me alegra mucho escucharlo. Estoy tratando de cambiar, dijo. La entrevista de trabajo salió bien. Me ofrecieron un puesto como diseñadora junior. No es mucho, pero es un comienzo. Eso es maravilloso, dije sinceramente. Siempre has tenido buen ojo para el diseño. Se sorprendió por el cumplido. Gracias. Estoy nerviosa, pero también emocionada. Hablamos durante otra hora, no como suegra y nuera, sino como dos mujeres que intentan comprenderse mejor. No fue perfecto. Aún hubo momentos incómodos, cierta distancia entre nosotras, pero fue un inicio. Me gustaría que Roberto pase más tiempo contigo, dijo Natalia al irse. Extraña mucho a su abuela. Sentí una gran alegría al pensar en ello. Ver a mi nieto con más frecuencia es algo que deseo mucho. 6 meses después, me encontraba entre el público en la graduación del preescolar de Roberto, viendo cómo los niños de 5 años avanzaban con orgullo sobre el pequeño escenario, con sus birretes de papel. Pablo estaba a mi lado y Natalia junto a él, ambos radiantes, mientras nuestro pequeño recibía su diploma. Luego salimos los 4 a tomar helado. Roberto hablaba con entusiasmo sobre el jardín de infancia, sus amigos y el nuevo cachorro que Pablo y Natalia finalmente habían aceptado que él tuviera. «¿Tenemos noticias?», dijo Pablo mientras Roberto se concentraba en su copa de helado de chocolate. Miré curioso. «Natalia ha sido ascendida», anunció con orgullo. «Diseñadora senior, después de solo 6 meses». «Es increíble», contesté, volviéndome hacia Natalia. «¿Felicidades?», ella sonrió, una sonrisa sincera y sin rastro de aquel viejo resentimiento. «Gracias. Y hay más». Miró a Pablo, que asintió alentador. «Vamos a comprar una casa, pequeña, pero es nuestra. Con ambos ingresos calificamos para una hipoteca», explicó Pablo. «La cerramos el próximo mes». Sentí un orgullo enorme por ellos. Se estaban manteniendo por sí mismos, construyendo su vida juntos sin depender de mi ayuda. Eso era todo lo que siempre había querido para ellos. «Eso merece una celebración», dije. «Quizás pueda hacer una fiesta de inauguración cuando ya estén instalados». «Nos encantaría», dijo Natalia, y podía notar que lo decía de corazón. Mientras caminábamos hacia los autos, Roberto entrelazó su pequeña mano con la mía. «Abuela, ¿puedo ir a quedarme a tu casa el próximo fin de semana?» «Papá dijo que tienes pinturas ahora». «Sí, tengo pinturas», confirmé, sonriendo mientras lo miraba con cariño. «Acuarelas. ¿Te gustaría aprender a usarlas?» Él asintió con entusiasmo. «Mamá dice que eres muy buena». Miré a Natalia, sorprendida. Ella se encogió de hombros, viéndose un poco avergonzada. «Vi tu cuadro en el pasillo, el del atardecer. Es precioso». «Gracias», respondí, emocionada por el elogio sincero. Pablo ayudó a Roberto a sentarse en su silla del coche y luego se volvió hacia mí. «Te quiero, mamá», dijo, dándome un abrazo. «Yo también te quiero», respondí, abrazándolo con fuerza por un momento.
Mientras conducía a casa, reflexionaba sobre el último año, el dolor que causó la nota de Natalia, la confrontación, los cambios que vinieron después. No había sido sencillo para ninguno de nosotros. Hubo lágrimas, discusiones y conversaciones difíciles. Pero de esa dolorosa sinceridad surgió algo valioso: respeto. No solo la apariencia educada de una familia armoniosa, sino un respeto genuino por mis límites, mis sentimientos y mi lugar en sus vidas. El jarrón de $5.000 aún seguía en la repisa. Pablo insistió en que lo aceptara, ya que había sido comprado con mi dinero. Era hermoso, sin duda, pero su verdadero valor estaba en lo que obligó a salir a la luz: los resentimientos ocultos, los dolores no expresados, los patrones de conducta que poco a poco habían envenenado a nuestra familia. A veces pensé, los regalos más valiosos llegan disfrazados de heridas, y a veces hace falta un momento de crisis puede despejar el camino para la sanación. Aparqué en mi entrada y miré hacia mi casa, mi verdadero hogar. Las ventanas de la cocina brillaban con cristales nuevos. El jardín que había plantado en primavera estaba lleno de flores, y dentro mis acuarelas me esperaban sobre la mesa junto a la ventana. Vivía mi vida bajo mis propias condiciones. Sonreí al abrir la puerta. El costo de la ingratitud había sido elevado, pero las recompensas de la honestidad, de defenderme a mí misma, estaban resultando aún más valiosas. Eso valía más que cualquier jarrón, propiedad o cantidad de dinero que pudiera existir. Ahora siento curiosidad por quienes escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han vivido alguna experiencia parecida? Dejen sus comentarios abajo. Mientras tanto, en la pantalla final les dejo 2 historias más que son favoritas en el canal y seguro que los sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.